David Dóniga hoy nos encuentra con nosotros para poder ampliar un poco más de la actualidad del Sporting de San Miguelito, club al cual dirige en esta ocasión, pero también de esos inicios en el fútbol panameño y de lo que está haciendo, de lo que pretende y de lo que ve de nuestro fútbol. Profesor, es un placer para nosotros tenerlo acá en la pantalla de El Marcador en Tigo Sport. Profe, Sporting de San Miguelito, hoy es uno de los proyectos más ambiciosos, por decirlo así, por todo lo que se involucra en el plano local, pero está ahí, tratando de darle como la vuelta y conformar lo positivo del equipo, que es obtener títulos, que es trascender de manera internacional. Muy buenas tardes, profesor. Hola, buenas tardes a todos. Así es, un proyecto ilusionante, con objetivos a largo plazo de mucho nivel, ¿no?, de exigencia, y a la vez en el corto plazo el objetivo de este año, que es ganar el título en el Clausura 23. ¿Lo siente así, profe? ¿Cree que como está el torneo, es un torneo bastante, no irregular, pero la palabra es que tiene altibajos, ¿no? Puedes empezar bien y los equipos se terminan cayendo, no el que ya es primero llega a conseguir el título. ¿Qué es lo que percibe actualmente del fútbol panameño, profe? El torneo tiene la complejidad de ser un torneo de 2 vueltas, donde aparte tienes que jugar una extra con 6 equipos con los que no tienes una relación directa en cuanto a puntos, con lo cual eso condiciona mucho el puntaje final, puesto que un buen desarrollo de esa vuelta, ¿no?, de ese sector, cuando juegas contra los equipos del otro lado, te puede llevar a tu grupo otra vez a la última vuelta con ventaja con respecto a lo que habías hecho la primera. Bueno, es peculiar, hay que adaptarse a ello. Yo ya lo conocía, no lo había vivido, y es cierto que al vivirlo te das cuenta de que tiene mucho más dificultad de lo que parece desde fuera, ese formato MLS, ¿no?, y que sí, claro, en algunas otras competiciones se está implementando. Con lo cual, la adaptación, que es la capacidad que tenemos que tener los entrenadores, por encima de todo. David, ¿cómo estás? Un abrazo, bienvenido al Marcador. Buenas tardes. Una preguntita un poquito quizás fuera de la Liga Panameña. ¿Cómo fue para ti trabajar en experiencia con Thomas Christensen, actual seleccionador de Panamá? ¿Cómo es Thomas? ¿Cómo es el trabajo de él? Vale, son 2 preguntas diferentes. Las dos, pues, las dos. Vale, empiezo por la primera. Fue una experiencia muy beneficiosa a nivel profesional. Nos quedamos a las puertas del Mundial y eso nos dolió a todos, ¿no? Claro. Panameños y gente del cuerpo técnico, que sentimos Panamá como si fuera nuestra. Y la verdad es que el tema profesional no se pudo cubrir, pero a nivel profesional, yo, dentro de lo que fue el trabajo, estuve encantado de trabajar con él, encantado de trabajar con el grupo de trabajo, encantado de formar parte de la FEPA Food, donde me sigo sintiendo muy querido. Y bueno, quién sabe, ¿no?, si en el futuro podremos volver a trabajar, ¿no?, juntos, ¿no? Nunca sabe lo que depara el futuro. Desde luego, yo estoy muy contento de haber pasado por aquí. A nivel personal, con Tomás, una relación excepcional, una persona que confió en que mi experiencia profesional podía aportar a la selección, y desde ese punto de vista hicimos un trabajo, ya te digo, a nivel profesional fue para mí bastante bueno, pese a que el resultado no fuera lo que esperábamos. A nivel de grupo, junto a Javi, Cristian y todo el cuerpo técnico, fue maravilloso. Ali. Sí, quería preguntarle en esa misma línea del formato, porque usted viene de un fútbol donde se premia la regularidad. Acá en Panamá es totalmente distinto, ¿no? La atmósfera o el formato del torneo. ¿Cómo choca o cuánto impacta, o usted se siente de alguna manera decepcionado por el formato de la Liga LPF porque no premia la regularidad? No, al final lo que hacemos cuando disputamos un torneo es tener que adaptarnos a las características del mismo. Es como si dijéramos que la Copa Centroamericana es injusta porque no te permite jugar a doble vuelta y solo tienes que jugar en un partido contra el mismo equipo, y a lo mejor el que te podía haber tocado fuera te toca en casa y es un enfrentamiento peor. Las condiciones las sabemos antes de empezar, no vale quejarse de las reglas una vez que está empezado el torneo. Y lo que sí te puedo decir es que yo lo conocía, vengo de Ecuador en el torneo pasado, donde son 15 partidos para ganar cada una de las etapas, con un ganador de cada etapa que juega una final. Esa es una regularidad que se nota mayor y que no tiene tanta exigencia. Este torneo es muy intenso y muy corto, y en esa brevedad los tropiezos son muy graves. Profesor. Buenas tardes, profe. Buenas Placer tardes. estar allí, la verdad. Bienvenido.
Profe, y bueno, ya sabemos todos que tuvo su paso por la selección nacional, fue bastante interesante, sale del país, nuevamente regresa. Las limitaciones y virtudes que ha visto a nivel de jugador, en cuanto a su formación, su actitud, su autoestima, el pensamiento, el trabajo personal de cada uno. Una cosa es selección nacional, donde llevan jugadores que con muchas virtudes, con muchas capacidades, pero a nivel de clubes todavía es un poco más complicado, más difícil. ¿Cómo ha visto esas dos etapas, selección nacional y ahora que está en el proyecto Sporting San Miguelito? ¿Cómo lo ha visto esas virtudes y limitaciones que puede haber en esos dos lados? Sí, desde ese punto de vista de la diferencia entre selección y clubes, yo he tenido la fortuna de estar en una época en la que Panamá está seguramente a uno de los máximos niveles de su historia, quitando la excepción del equipo que fue al Mundial, que obviamente fue el Zenit, ¿no? Pero mira, con la final de la Copa de Oro de este año, más el nivel de los futbolistas que están fuera y los rankings FIFA de nivel alto que ha tenido en su historia, permite que vivamos otro tipo de jugadores. Son jugadores que están criados aquí, pero que rápidamente salieron al extranjero y trabajan 7 horas diarias en centros de alto rendimiento, en equipos de alto nivel, y cuando llegan aportan a la selección aspectos que quizás desde otro punto de vista los que vivisteis una selección en la que teníais que jugar desde aquí, o los que no estabais fuera, o que teníais una selección con muchos componentes de la Liga Nacional, no vivían, ¿no? En ese sentido hay mucha diferencia, claro, el salto es muy grande entre las condiciones que tenemos aquí y las que tienen ellos fuera, pero el nivel de futbolistas es el mismo. Ese potencial que yo veo en el jugador panameño en la selección lo aprecio en los clubes, y me encantaría que pudiese todo el mundo ser consciente de esa percepción que tengo yo, y si no puedo transmitir así, que lo vieran de otra manera, porque lo he hablado muchas veces, siempre hablo de la Uruguay o la Holanda de Centroamérica. Creo que haya en Centroamérica futbolistas del nivel que hay en Panamá, y no lo digo por estar aquí. Conozco ya Salvador, Honduras, Costa Rica, los países con los que hemos competido, Jamaica, la República Dominicana, todo lo que es Centroamérica, exceptuando México, Estados Unidos y Canadá. Entiendo que el futbolista panameño tiene unas condiciones biológicas excepcionales a nivel atlético, con un nivel técnico de mucha enjundia, y que cuando a nivel táctico tú le propones cosas, responden, porque son atentos y captan la idea, con lo cual ese potencial se tiene que impulsar desde otros factores. Ya tenemos técnicos, tenemos una selección que está ya a puntito, ¿no?, de disputarle a las 3 grandes, y tenemos jugadores. Bueno, faltan otras cosas que yo no voy a ser quien las diga. Okay. Profe, en esa misma línea, bueno, usted ha visto el tenis de mesa, ¿no? ¿Lo ha jugado alguna vez? El llamado ping-pong. Acá en Panamá le decimos ping-pong. Sí, también en España se habla de ping-pong. Bueno, ping-pong. Bueno, el ping-pong, bueno, quiero hacerle unas preguntas ping-pong, profe, si me lo permite, porque también vamos a llegar con un contacto internacional. Otro de los grandes periodistas, comentaristas también de cadenas internacionales estará con nosotros en minutos. Pero, profe, me atrevo a preguntarle esto en esas preguntas ping-pong. Profe, ¿cancha natural o cancha sintética? ¿En cuál se siente? Natural. Natural, perfecto. Profe, ¿por qué nos quedamos en ese último minuto para ir a la Copa del Mundo? ¿Qué nos faltó? Nos faltaron puntos. Buena respuesta. Fue directa, perfecto. Digo, Dentro de la cápsula que el profe pueda tener, ¿cómo no? nos faltó. Excelente respuesta. Mister, ¿usted considera que Carrasquilla en este momento es el mejor centrocampista de la CONCACAF? No te puedo decir nada más que cosa buena de Carrasquilla. Le he tenido, es un futbolista excepcional. A nivel actual, no he visto los partidos de Houston, nada más que he visto los de selección. En la selección se ha salido, pero los partidos de liga no los puedo. Si hablamos de los partidos de liga, o sea, de los partidos de selección, está a un nivel excepcional. Ahora los partidos de liga no te puedo decir, porque ahora estoy con Atlético Chiriquí en la cabeza. Claro. El lunes estaba con el partido pasado y llevo desde el martes con el partido de Chiriquí. No veo nada más que fútbol de Sporting San Miguelito y rivales. Pero sí el nivel es alto, ¿no? Lo que ha visto de Carrasquilla. Altísimo. Seguramente desde que yo le conozco, desde paso por Cartagena, seguramente sea el mayor nivel que esté dando desde entonces, seguramente. En esas preguntas ping-pong, profe, el jugador que le llamó mucho la atención cuando llegó a Panamá por primera vez, y el jugador que hoy le llama la atención, por ejemplo, en el Sporting San Miguelito, equipo que usted diría.
sería muy injusto. En la selección el primer día que yo estuve fue con una convocatoria mezcla de sub-23 y jugadores que habían parado por sus clubes, como Blackburn o incluso Catuí, que estaban en esa primera convocatoria, y le tengo mucho cariño a todos los que estuvieron en esa primera concentración y veo mucho potencial. Luego los que conocí en la mayor igual, no me voy a posicionar en ese sentido porque aprecio mucho a todos los jugadores con los que he trabajado y te digo que me han sorprendido casi todos. Claro, claro. Profe, perdón, varios de ellos, o varios de los que están actualmente en selección o en el fútbol nacional, han tenido la oportunidad, o a nivel internacional, han tenido la oportunidad de pasar por el fútbol español, sea tercera, segunda, no han llegado a primera división. ¿Qué le falta al jugador panameño para establecerse, para ser competitivo, para estar ahí en el primer mundo futbolístico a nivel de primera división? Es una opinión muy subjetiva, obviamente. César ha estado en el Zaragoza, fue quizás una situación que a nivel futbolístico es llamativa, ¿no? El paso de estar jugando en Costa del Este a dar el salto a la Romareda con 40.000 personas, ¿no? Claro. Bueno, eso es una cosa que se podría debatir largo y tendido sobre cuáles son las implicaciones que tuvo, a lo mejor la forma en que llegó. Fidel estuvo en Alcorcón y estuvo haciéndolo bien. Que vamos a hablar del paso por el Oviedo y por Girona. Estuvo Bárcena. De Bárcena, ¿no? Que estuvo a puntito de saltar a primera y se quedó en el último partido del playoff. Rodríguez también. Pero bueno, yo con la relación que he tenido y que he creado con Julio y con Jorge, ¿no? Pues imagínate, el nivel de Julio y que dejó en España, en Málaga, es una referencia muy alta para darte cuenta de que si la Liga Española es la primera o la segunda, segunda primera, dependiendo de cómo se pegue ahí con la Premier por esa posición, encontrar futbolistas como Julio, no es que sean únicos, pero puede que sean top 3, ¿no? Mundiales en un momento dado o de la propia historia del país, con lo cual si ese es el nivel que se exige es difícil. Yo creo que no habría que meter tanta presión al jugador panameño para exigirle jugar en primera división y sí crear el caldo de cultivo para que poco a poco, si llegan a esa segunda división, como le pasó a César, a Joel o a Fidel, que haya un paso más, ¿no? Pero bueno, me he dejado a José Luis y bueno, me puedo dejar a muchos, por eso no quiero mencionar personalmente para no dejarme a ninguno. No, pero está bien, profe, y lo respetamos. Obviamente usted está dando su panorama y era lo que buscamos, ¿no? Ese aprecio que usted tiene por nosotros. Dejo la mesa abierta, profe, tranquilo, ponemos la raqueta en la mesa mientras tanto de manera literal.